Hola, ¿qué tal? Soy Augusto, soy de la Chuleta Osler y tengo aquí una pizarra nueva. Estoy muy contento porque tengo una pizarra nueva y he estado rompiéndome la cabeza tratando de ver qué es lo que puedo hacer yo con esta pizarra nueva. He hecho aquí un dibujo, pero bueno, esto es una introducción a un complemento que vamos a ver en una lámina hecha en el iPad, ¿no? Eso será lo veremos más adelante. Esto es simplemente una introducción. Vamos a hablar acerca del ratio ventilación-perfusión. Es algo que es fisiología pulmonar, yo diría que es fisiología cardiopulmonar, circulatoria, ventilatoria, y yo creo, bueno, es algo que se ve en la universidad, en la residencia, sobre todo si la especialidad a la cual te vas a dedicar habla de soporte vital y función cardiológica y pulmonar, ¿no? Todo lo que sea cardiopulmonar. Entonces, por ejemplo, si eres urgencias lo vas a ver, cuidados intensivos, cardio, pulmón, medicina interna y, ¿por qué no anestesio y medicina de familia también, ¿no? Sobre todo la gente que se dedica a urgencias. Esto no es algo que directamente se lo podemos explicar al paciente, ¿no? No tiene un significado, una importancia directamente con el paciente. Es decir, nadie le dice a la persona, al paciente, nunca le vamos a decir, señora, señor, su ratio ventilación-perfusión es 0,8. Nunca vamos a hacer eso. Pero sí que nos ayuda a entender cómo funciona ese equilibrio entre el aire que vamos inspirando, exhalando, y el oxígeno que pasa de ese aire que hemos respirado, por decirlo así, ese oxígeno que pasa a la circulación y ese dióxido de carbono que vamos entregando a la circulación, vamos entregándole al alvéolo, que después se exhala, y a través de este proceso de ventilación-perfusión se controla el metabolismo, específicamente el equilibrio de ácido-base respiratorio, ¿no? Un fallo ventilatorio, un fallo circulatorio a nivel pulmonar puede causar una acidosis respiratoria, ¿no? Y también por mecanismos compensatorios podemos lograr la alcalosis. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción usando la pizarra y luego pasaremos a la hoja virtual en el iPad. Dos cosas que quiero que tengan en cuenta. Número uno muy importante, el aire que pasa por el árbol respiratorio. Entonces lo que tenemos acá es un pequeñísimo bronquiolo respiratorio. La última parte de esa ramificación del árbol bronquial es el bronquiolo respiratorio. Antes vienen los bronquiolos terminales y luego el alvéolo, ¿no? El saco alveolar. El saco alveolar pues tiene sus neumocitos, tiene un factor surfactante que evita que se colapse. Y luego tiene esta parte de acá que le hemos dibujado con unas líneas, que no es otra cosa que la membrana alveolo-capilar, que es en realidad una zona que comparte el alvéolo con el capilar, ¿no? Entonces, número uno, el bronquiolo respiratorio del alvéolo, por donde se mueve aire, ¿no? Uno inspira, el aire entra, y luego uno exhala y el aire sale. Y de ese aire, el aire que está aquí en la habitación, lo que llaman los americanos room air, de ese aire solamente 21%, solamente una pequeña parte es oxígeno, ¿no? Solamente 21% es oxígeno. Y eso es suficiente para poder nosotros vivir sin que nos haga daño el oxígeno, porque al final el oxígeno oxida, ¿no? Entonces, de ese 21% que pasa aquí, todo eso va a la circulación, ¿no? Entonces, lo segundo que quisiera que tengamos en cuenta es la perfusión, pero la perfusión se consigue gracias a la circulación de sangre. O sea, la sangre circula, viene desde el sistema, pasa por el alvéolo y luego regresa al sistema. Viene aquí desde las cavas, una sangre, una circulación rica en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es entregado aquí al alvéolo y luego el oxígeno de acá pasa a la sangre, oxigenando esa sangre se va rica en oxígeno, por eso me lo hemos dibujado en azul y luego se va a rojo, ¿no? Y es ese paso de los gases que nosotros llamamos perfusión, ¿no? Pero lo que quiero que recuerden es que para lograr esa perfusión necesitamos una buena circulación. Si no hay circulación de sangre, no va a haber perfusión, ¿no? Entonces, por un lado, ventilación, paso de aire. Perfusión gracias a la circulación. Si algo falla en el árbol bronquial y en la zona alveolar, si el bronquio está cerrado, si hay una obstrucción bronquial, si el alvéolo está colapsado o destruido, no va a haber buena ventilación. Si no hay sangre circulando, por ejemplo, el corazón simplemente no late o late demasiado rápido para no conseguir un buen gasto cardíaco, o hay una obstrucción a nivel del capilar pulmonar, porque eso al final son capilares pulmonares,
una obstrucción, por ejemplo, un trombo, pues no habrá circulación y no habrá perfusión, solamente habrá ventilación. Y eso recibe dos nombres, ¿no? Dos nombres que veremos más adelante en otro video seguramente, que es esto que llaman aumento del espacio muerto y efecto shunt o efecto de cortocircuito, que también es fisiología, bueno, sería fisiopatología pulmonar. Pero bueno, esto es como manera de introducción y luego vamos a ver el dibujo más detallado en la hoja virtual y luego vamos a dejarles también la ilustración completa, que ya tenemos una primera parte, lo pueden ver en Instagram y desde Twitter también lo van a poder descargar completo. Así que vamos ahora a la hoja virtual del iPad. Muy bien, ya estamos aquí en la hoja virtual del iPad y esto es una pequeña ilustración que trata de hacer un resumen del ratio ventilación-perfusión. Es bastante denso, tiene bastante información y vamos a tratar de ir yendo a través de la ilustración. Lo vamos a poner en Instagram, en Twitter para que la puedan descargar, en el blog también. Repito, para que la puedan descargar en alta resolución y quien quiera la pueda imprimir. Esto es totalmente imprimible, hasta incluso en hojas A3, A2. La primera parte es la ventilación, lo que hablábamos es el aire que se mueve a través del árbol bronquial, llega e hincha o infla el alveolo de ese aire que nosotros respiramos, ese aire que está en la habitación. Solamente 21% es oxígeno, 70-75% es nitrógeno y entre 2 y 5% es dióxido de carbono. Es muy poquito oxígeno en ese aire, pero sí que es verdad que todo ese oxígeno respirado, aunque es poco, todo pasa a la circulación. Ese pase de aire a través del árbol bronquial, dentro y fuera, es decir, inhalación, exhalación, todo ese movimiento de aire, nosotros lo conocemos como ventilación, lo representamos con una letra V o B pequeña, y al medirlo, ese aire que se mueve en un minuto son 4 litros. Son 4 litros de aire que se ventilan en un minuto. Primer dato que me gustaría tener para este cálculo de la relación del ratio ventilación-perfusión. Ventilación, el aire que se mueve dentro, para adentro y para afuera a través del árbol bronquial que hincha los alveolos, etc. En un minuto movemos 4 litros de aire. Ventilación, 4 litros por minuto. Y habíamos dicho que de esos gases, que muy poquito es oxígeno, 21% del aire respirado, todo tendría que pasar al capilar. Los capilares, bueno, aquí tenemos el dibujo, lo habíamos dibujado en la pizarra con una especie de capilar alrededor del alveolo, tratando de seguir una dirección muy importante porque esto depende, un buen movimiento de gases depende de una buena circulación. Tiene que haber buena circulación a través de los capilares. Empiezan azules y luego se van convirtiendo en color rojo, y esto es una manera de ilustrar cómo la sangre llega al pulmón de color azul llena de dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono que tiene ese tono cian, ese tono azul. ¿Y de dónde viene? Y eso sí que me gustaría hacer un resumen de dónde viene esta sangre del sistema, ¿no? De las manos, de las piernas, de la cabeza, de los órganos esplácnicos. Viene del sistema, pasa al sistema de venas cava, ¿no? Por ejemplo, desde abajo vienen las ilíacas, vena cava inferior, desde arriba viene la basílica, las yugulares, vena cava superior. Y luego pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, una paradójicamente llamada arteria pulmonar porque lleva sangre sin oxigenar, lleva sangre azul. Y eso pasa, se va ramificando a través de la arteria pulmonar hasta hacerse capilares muy pequeñitos que pasan alrededor del alveolo. Ese dióxido de carbono es entregado, ese gas dióxido de carbono, que viene en gran cantidad, la tensión parcial de dióxido de carbono en la sangre venosa es muy grande, es rica, 45 milímetros de mercurio, es entregado al espacio alveolar y luego el oxígeno pasa hacia la sangre capilar y se convierte en sangre arterial. Ahí tenemos los oxígenos saturando, la tensión parcial de oxígeno es del 99% en los capilares pulmonares, ¿no? Es casi total el pase de oxígeno a los capilares, lo que vendrían a llamarse vénulas, porque lo que sucede es que todo esto va a pasar al sistema de la siguiente manera, ¿no? Toda esta sangre capilar oxigenada va a las venas pulmonares, las mal llamadas o paradójicamente llamadas venas pulmonares, que llegan en 4, 2 de cada lado, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, van a la arteria aorta y luego al sistema, y pasa a oxigenar a todo el sistema, ¿no? Entonces vemos cómo de azul se ha convertido en rojo, de sangre rica en dióxido de carbono se ha convertido en sangre oxigenada, y es ese pase de gases, esa
traslocación del gas, del dióxido de carbono hacia el espacio alveolar y del oxígeno al espacio capilar, eso es lo que llamamos perfusión, ¿no? Y la perfusión depende de una buena circulación, depende de que el corazón bombee sangre y depende de que esas arterias estén permeables, ¿no? Entonces, nosotros medimos esa perfusión en la cantidad de sangre que se mueve, que es circulada, que circula en un minuto. Y eso es igual al gasto cardíaco, que es sangre que se mueve, es volumen que pasa en un minuto. Y en total son 5 litros por minuto. Entonces tenemos la segunda variable. La primera había sido ventilación, aire ventilado, 4 litros por minuto. Sangre que circula en un minuto, gasto cardíaco 5 litros por minuto. Y es así como nosotros podemos, y me voy a acercar aquí al cálculo del ratio normal. El ratio, la relación entre la B y la Q, entre la ventilación y perfusión, es 4/5 y es igual a 0,8, ¿no? Esto a fines de exámenes, de responder preguntas de exámenes, de responder preguntas de nuestros residentes, de los adjuntos, de los asistentes, porque esto no es un valor que nosotros lo vayamos a conversar directamente con nuestros pacientes, que no es un valor que aparece directamente en algún aparato tampoco. Pero lo que sí me gustaría tener en claro, antes ya de pasar al siguiente video, que va a ser una revisión de la patología, del fallo ventilatorio, el fallo circulatorio, del espacio muerto, del shunt, etc. Lo que sí me gustaría decir es que cuando falla la ventilación, el aire no pasa, hay una obstrucción bronquial o los bronquios están constreñidos, un broncoespasmo, por ejemplo, hay déficit de antitripsina, no hay surfactante, colapsa el alveolo, cualquier falla en el árbol bronquial, en el alveolo, hace que disminuya la ventilación. Y por matemáticas esa relación es directa, el 4 baja, toda la relación baja y el ratio es menor a 0,8. Entonces, lo que quiero que recuerden es que cuando hablen de un fallo ventilatorio, el ratio de ventilación-perfusión es menor a 0,8. ¿De acuerdo? Repito, fallo ventilatorio, fallo en la ventilación, pero manutención de la perfusión, el ratio es menor a 0,8. Lo contrario ocurre si hay un fallo circulatorio. Imagínense ustedes una parada cardíaca, una taquicardia que no permite un buen gasto cardíaco, una bradicardia muy profunda, una fibrilación ventricular, una hiperpotasemia con bradicardia brutal, etc. Un fallo circulatorio, una oclusión de un vaso arterial, por ejemplo, de una arteria pulmonar, por ejemplo, por una tromboembolia pulmonar, por poner un ejemplo, y también una destrucción de la membrana alveolo-capilar. Ojo, cuando se destruye la membrana alveolo-capilar, eso que hemos pintado en naranja, que es la membrana por donde va pasando los gases, tampoco hay un buen paso de los gases, no hay una buena perfusión. Entonces, cualquier cosa que afecte a la perfusión baja la Q y por matemáticas pues ocurre lo contrario al numerador, aumenta el numerador y es como si aumentara el 4. No, en realidad no es que aumente el 4, es que disminuye el 5, pero el ratio se eleva. Entonces, cualquier falla en la perfusión aumenta el ratio por encima de 0,8. Nuevamente, esto a fines de preguntas de examen, a fines de preguntas en reuniones clínicas con tus adjuntos, con los médicos residentes, etc. Si hay un fallo circulatorio, baja la Q y aumenta el ratio. Eso ya es un poquito de memoria, pero bueno, más o menos explicando cómo es que obtenemos ese resultado, ¿no? Muy bien, ha sido una revisión del ratio ventilación-perfusión y en el siguiente video, probablemente la siguiente semana, hablaremos un poquito de las patologías, así mucho más detalladamente, que disminuyen la ventilación, cómo es que se produce el efecto del cortocircuito del shunt, luego de las alteraciones de la perfusión, cómo es que ocurre también el aumento del espacio muerto, qué significa la importancia, etc. Y luego algunas pinceladas también, acidosis y alcalosis respiratoria. Ya nos vemos en el siguiente video.